Bienvenidos al episodio 33 de Sin pelos en el cactus. El tema de hoy, biopolímeros, complicaciones y soluciones. En una breve introducción en este episodio, hablamos con el doctor Daniel Slobodianik, un experto en la extracción de biopolímeros. Abordaremos un tema crítico que afecta a muchísimas personas, especialmente en América Latina, la enfermedad por rellenos sintéticos permanentes. Exploraremos los riesgos ocultos de sustancias como la silicona y el polimetilmetacrilato y cómo estas pueden desencadenar graves problemas en la salud pública. Hablaremos sobre los métodos de detección temprana, desde el ultrasonido hasta la resonancia magnética, y la importancia de una intervención oportuna. Este episodio les ayudará a distinguir síntomas, entender los riesgos de dichas jaladas y conocer las mejores prácticas de tratamiento. Y para aquellas personas que estén lejos de Barcelona, donde está el Dr. Slobodianik, también hay algunas recomendaciones de a dónde pueden acudir o contactarlo directamente para que les pueda ayudar a lidiar y resolver estos problemas. Y empezamos, damas, caballeros y macacos de las redes sociales. Daniel, un tremendo placer tenerte aquí conmigo en este podcast y a generar conciencia, ¿no? De algo que yo estaba completamente, pues sigo ignorante, y ahorita ojalá, obviamente me vas a educar en el tema. Entonces, cuéntanos un poquito, Daniel, primero que nada de tu entrenamiento de Venezuela, que sabemos que estás ahorita en Barcelona, pero vamos a revisitar este tema rápidamente para que te conozcan un poquito mejor. Sí, bueno, yo soy cirujano plástico formado en Venezuela, estudié medicina en la Universidad del Sur de Maracaibo y después me formé en Caracas en el hospital de Lice, hice cirugía general primero y después hice cirugía plástica en el hospital de Lice. Y por motivos sociales y políticos de que vive en nuestro país, que ya mucha gente conoce, soy un venezolano más que emigró, y me vine para Barcelona, España, y aquí estoy hace 9 años. En cuanto a lo que me dedico, me he especializado desde incluso antes de venir a España a la cirugía de extracción de modelantes no absorbibles en el cuerpo, los llamados biopolímeros. Ya en Venezuela, desde hace muchos años, empezamos a hacer cirugías que nadie hacía. En Venezuela solamente te estoy hablando del año 2007, 2008, habíamos solamente 2 cirujanos dedicados totalmente a la cirugía de extracción de biopolímeros. Y bueno, desde hace 9 años lo hago aquí en España. Al principio, obviamente, como todo inmigrante fue difícil, los primeros años fueron muy duros, pero ya actualmente bien. Después de tanto tiempo tengo una buena práctica y muchos pacientes con biopolímeros, porque es que hay muchos, muchos. Digo, yo cuando me preguntaron sobre el tema, de hecho fui a tu perfil y veía cómo la gente te dejaba mensajes que tienen, o sea, estabas agendado por 5 o 6 meses y que te decían que su cita está, había hasta que vi una cita de que en 2025 y yo en la Michael, o sea, vi que estás, o sea, que la gente y de diferentes partes del mundo, ¿no? Esto es una cosa con los biopolímeros, o sea, esto es más que nada en Latinoamérica. Existen ciertos países que lo vemos más frecuente que en otros. Sí, es básicamente una enfermedad latinoamericana. No quiere decir que aquí en Europa no haya casos de inyecciones de modelantes, pero en Latinoamérica y el Caribe es parte de la cultura de los cuerpos con glúteos grandes, con senos grandes, y eso lleva a muchas personas a tratamientos fáciles, rápidos, y que cuesten un poco dinero, y entonces los llevan a cometer este tipo de errores y a inyectarse cualquier sustancia que le ofrece a alguien por ahí, médico o no médico o lo que sea.
Y cuando estamos hablando de biopolímeros o rellenos sintéticos permanentes, o sea, ¿cuáles? O sea, ¿existen unos que son más comunes que en otros? O sea, estaba viendo ahí en tu artículo que hablan del metacrilato y que hablan de repente inyecciones de silicona, o sea, como que... Claro, es que en los modelantes hay muchos tipos, pero básicamente viene a ser todo lo mismo con diferentes nombres, ¿no? Entonces, células expansivas, biofil, polimetilmetacrilato, el metacrilato, cualquier nombre, le inventan cualquier nombre porque con estos nombres hacen mercadeo, hacen marketing y así atrapan mucha gente. Ok, ok. Y bueno, esto entonces es algo que estamos viendo más en Latinoamérica. Digo, con todas las complicaciones que vemos, ¿es algo que está disminuyendo o simplemente, digo, si yo estoy en la ignorancia en el tema, pues a mí el miedo que tengo, y creo que esto es uno de los puntos del podcast para que la gente vaya aprendiendo, es, ¿se sigue haciendo o hubo un momento en que se hacía más? ¿Va en declive o sigue el problema? Hubo una época donde hubo un declive, digamos, en cuanto a la inyección de modelantes no absorbibles. Pero eso ha cambiado últimamente porque entonces ahora se han desarrollado sustancias o rellenos absorbibles conocidos como el ácido hialurónico, el ácido poliláctico, la hidroxiapatita de calcio, generalmente se han utilizado para pequeños rellenos en cara, sobre todo labios, pómulos, mentón. Pero entonces desde hace algún tiempo para acá a alguien se le ocurrió que podían hacer presentaciones de volúmenes mucho más grandes para hacer inyecciones corporales. Entonces ahora hay un auge otra vez con ese tipo de sustancias inyectándose en mamas, en glúteos, en caderas, y que aunque sea un material reabsorbible, hay estudios actuales que confirman que los rellenos, aunque sean reabsorbibles, nunca se reabsorben completamente. Ni siquiera utilizando el famoso, hay antídotos, ahora se me pasó el nombre, pero hay un antídoto para el ácido hialurónico que hace que lo diluye, ¿ok? Pero ahora sí, utilizando esos antídotos, la reabsorción nunca es total. Entonces ahí es donde vienen los problemas, que cuando se inyectan grandes volúmenes, el cuerpo no es capaz de metabolizar eso y entonces vienen las reacciones, sobre todo desde el punto de vista inmunológico, reaccionan a cuerpo extraño. Porque vemos mucho lo que viene siendo el ácido hialurónico para facciones leves, ¿no? Entonces, creo que lo que estoy entendiendo es que cuando se hace a ciertas dosis para lo que estaba hecho, no es tanto el problema y no es tanto el problema de la reabsorción. El problema es cuando ya se están pasando y lo están aplicando a volúmenes grandes. Correcto, es correcto. Ahora, vienen reacciones, obviamente, entre lo que viene siendo el absorbible y el no reabsorbible. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Porque yo quedé espantado con el artículo que estaba leyendo, con las cosas y las atrocidades tan espantosas, y dije, ¿cómo es posible que la gente lo siga haciendo cuando tenemos esta información? Así que, si nos puedes ir guiando vi que hay diferentes fases, creo que fueron como 6 diferentes. Sí, el problema empieza en el mismo momento de la inyección y es la situación más peligrosa. En el momento de la inyección, si por algún accidente se pincha un vaso y la sustancia pasa al torrente sanguíneo, pues se produce un embolismo pulmonar, el paciente fallece en el momento o horas después. Claro, ahora esos riesgos han disminuido porque se utiliza, generalmente las inyecciones se hacen ecoguiadas con ecosonógrafo, se ve dónde se está pinchando, pero bueno, estamos hablando de gente que lo hace bien, ¿no? Pero generalmente, como te dije, esto hasta en peluquería se hace. Pero ¿cómo lo puedes hacer bien? O sea, porque primero que, o sea, me llama la atención porque para poder utilizar el ultrasonido, que yo como cardiólogo intervencionista, yo lo uso para agarrar, o sea, sí, quiere decir que necesitas un conocimiento médico de lo que estás haciendo. Y si obviamente, es como que es paradójico lo que me estás diciendo. Obviamente. O sea,
Sí, claro. Lo que pasa es que cuando estamos hablando ahora de inyecciones, lo que se está haciendo ahora ecoguiado es precisamente los rellenos de ácido hialurónico, hidroxiapatita de calcio. Anteriormente no, o sea, el que inyecta biopolímeros actualmente no te usa un eco para ver anatómicamente dónde está metiendo la cánula o la aguja. Entonces, para que la gente entienda, lo que está diciendo Daniel es que si se meten con la aguja y les están metiendo esta cosa, sustancia pegajosa, vaya, y cayó en el torrente sanguíneo, si cayó en la vena, esa vena va a ir a la circulación y te puede causar un embolismo pulmonar, y entonces es una complicación en donde la circulación hacia el pulmón está fregada, dependiendo de la cantidad. Claro. O la otra es, si le pegaron a la arteria, pues puede embolizar y luego te causa una isquemia en la extremidad y pues me imagino que... Y eso es, digamos que la situación más peligrosa es en el momento de la inyección. Ya después, claro, todo es estadística, ya después si la persona se inyectó y no le pasó nada en el momento, entonces puede ser que pasen muchos años sin ningún tipo de sintomatología, 20, 30 años, y de repente a los 60, a los 70, a los 80 años, empieza con síntomas locales, porque los tejidos han cambiado, se han endurecido, o por síntomas inmunológicos. Depresión, dolores articulares, reacciones alérgicas, cansancio crónico y para de contar. Wow. O sea, esto es muy interesante porque de la parte de vista que yo me enfoco mucho, que es la alimentación y el estilo de vida y el estrés, y vemos cómo la inflamación y todas estas tormentas de interleucinas pueden de hecho afectar y causarte fibromialgia, causarte depresión, causarte... Sí. Entonces, aquí lo que estoy mezclando y agarrando es que tanto lo que te metes por la boca, por lo que te metes por cualquier otra parte, como estas cosas de sustancias, van a tener un efecto posiblemente inflamatorio que se va a manifestar de muchas maneras. Y es impresionante que pueda ir desde depresión y fibromialgia y cosas de ese grado, ¿no? Entonces, tenemos desde la administración un poquito de inflamación. Hay gente entonces suertuda que no siente nada. Hay gente que puede manifestarlo al mes. Y luego vienen complicaciones también desde infecciones, supongo. Infecciones, abscesos, migración. Digamos que la complicación más peligrosa es la migración. Entonces, cuando la sustancia, porque es que eso es líquido y el cuerpo es líquido, claro. Y entonces eso puede migrar a cualquier lado. He visto ecografías de vena cava inferior con partículas de biopolímeros viajando por ahí. Entonces la migración, el problema de la migración es que cuando migra a órganos, pues más complicado, pero generalmente las migraciones iniciales son a zonas vecinas. Entonces de los glúteos, entonces puede migrar a las fosas isquiorrectales, a la región perianal, puede haber migraciones pararrectales, y esas son zonas que prácticamente son inoperables, porque es mucho más fácil lesionar una estructura anatómica a ese nivel, digamos, región perianal, que la cantidad de biopolímeros que se pueda sacar de esa zona. ¿Entiendes? Entonces son zonas que muy pocos cirujanos se meten. Wow. Entonces, al poner esto, lo que antes tenía una forma, luego es todo lo contrario. O sea, de tener una estructura organizada, ahora tenemos una estructura desorganizada y amorfa, ¿no? Entonces, se lo pusieron para tener una buena figura y luego se empieza a desparramar, migra y es todo lo opuesto. Y entonces después se someten a una cirugía que sí es una cirugía mutilante donde corta a la persona de cadera a cadera y le hace una exploración de los glúteos, y obviamente a diferencia de otras cirugías plásticas donde la gente está acostumbrada a ver que sacan grasa aquí, ponen allá o pones prótesis y vos lo ves acá, aquí es solamente sacar. Entonces obviamente los resultados estéticos en algunas pacientes no son los mejores, sobre todo en aquellas donde el estado de los tejidos está muy comprometido, son tejidos que están avanzadamente en mal estado. Pues, ¿cómo es? Ok. Entonces,
Y también comentaste que no es necesariamente un médico el que lo está poniendo, dijiste hasta peluquerías, o sea... Claro, ¿vale? Y eso, Peluquero, gente que lo inyecta a domicilio. a ese grado. Ok. Sí. Entonces yo creo que aquí viene el siguiente punto. ¿Qué pasa o qué recomendarías a alguien que fue la víctima de uno de estos gandallas? O sea, ahorita yo creo que hay gente que está muy contento, hay mujeres que están muy contentos por su apariencia física y van a estar escuchando esto y van a decir, ¿y en la madre? ¿Ahora qué hago? Ahora vienen varias preguntas, porque no cualquiera, o sea, si te hiciste eso, puede ser porque te quisiste ahorrar dinero y no hacerlo bien. Entonces, ir a Barcelona para que tú lo puedas ayudar va a estar en chino. Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que le dices a una persona o a la mayoría, o sea, la gente que para esto es una nueva noticia? Que esto puede causar diferentes patologías. Supongo que hasta el cáncer debe estar relacionado con este tipo de cosas, ¿o me equivoco? ¿O no hay información de eso? Bueno, hay estudios que relacionan con cáncer de mama. Pacientes que se han inyectado las mamas. Bueno, entonces, alguien se inyectó. Cantidad pequeña, cantidad moderada, cantidad grande. ¿Qué sigue? O sea, si lo hicieron hace un año, es como que me estás dando un entender de que quítatelo cuanto antes. Bueno, lo primero que tiene que saber el paciente o el afectado es que nunca se lo podrá quitar completamente. Nunca. 100% no hay manera de sacarlo del cuerpo. ¿Okay? El cuerpo, los tejidos absorben la sustancia como si fuera una esponja. Entonces, es imposible sacarlo. Inclusive infiltra tanto que infiltra la piel. Entonces, todos los pacientes que tienen polímeros tienen la piel infiltrada. Tú ves la resonancia y los primeros cortes ya se ven polímeros. Y ese polímero no se puede sacar porque ese polímero está en la piel. Entonces, tendrías que despellejar a la persona. Entonces, eso es una de las razones por las cuales no se puede extraer completamente. Por otro lado, infiltra los músculos glúteos completamente. O sea, todos los pacientes que tienen biopolímeros, que se inyectaron biopolímeros en algún momento en los glúteos, tienen los músculos glúteos infiltrados. Entonces, se puede hacer una limpieza parcial. Sacas la fascia muscular, pues llegar a sacar, si el músculo está muy afectado, puedes sacar alguna parte del músculo, pero no, el músculo completo no lo puedes sacar. Entonces, lo primero que tiene que entender el paciente es que aunque se opere, el paciente siempre va a tener biopolímeros. De hecho, la cirugía no es una cirugía curativa, es una cirugía que tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida en aquellos pacientes que tienen mucha sintomatología, sobre todo aquellos pacientes que tienen migraciones a la zona lumbar, que tienen unos dolores lumbares, unas lumbalgias crónicas terribles, y reducir el riesgo de enfermedad inmunológica inmediata o a futuro. En una época, fíjate, Cristian, en una época, te estoy hablando de los años 2007, 2008, cuando nos iniciamos en esto, algunos cirujanos, en aquella época, como no había experiencia todavía, se le decía a los pacientes que si eso no les molestaba, pues era mejor no tocarlo. Entonces, muchos pacientes que venían, que no tenían síntomas, pues uno lo evaluaba cada 1, cada 2 años. Pero ¿qué sucedió? Que 10 años después, la gran mayoría de esos pacientes que no tenían síntomas actualmente nos están presentando. ¿Okay? Digamos que un 80 o un 90% de esos pacientes que antes no tenían síntomas, ahora los empiezan a tener. Entonces, el criterio quirúrgico de esta patología cambió en los últimos años. Ahora la recomendación es la cirugía precoz. O sea, no es ni de... Aunque no haya síntomas, ojo, aunque no haya síntomas. Ay, Jesús, existen, digo, entonces hablamos de las diferentes sustancias y luego el marketing que le hace a poner un nombre distinto al biopolímero. ¿Existe uno que digas, bueno, pues cuando utilizaste este tipo de sustancia no absorbible no hay tanto problema y cuando usaste esta sí? O no hay, o sea, vale más, sea lo que sea, sácalo. Sea lo que sea. Wow. Ahora, hablaste de sintomatología. Pues aparentemente esto le pega a todo. Entonces, ¿hay algo en particular que empiezan a sentir? O sea, ¿hay algún tipo de, o puede ser de lo que sea?
Sí, generalmente se empieza con síntomas locales. El dolor cuando las personas están mucho tiempo sentadas, tienen que levantarse, tienen que cambiar de posición porque los glúteos les duele. Aquellas personas que tienen migraciones a la parte baja de la espalda, las zonas lumbares, dolor crónico, muchas veces van al traumatólogo pensando que el problema es traumatológico y resulta que no es un problema traumatológico, sino es que tienen un tejido infiltrado en esa zona que les produce un bulto y eso les ocasiona dolor. Después están los cambios tróficos, hay cambios de color de la piel, hay cambios en la textura de la piel se pone rugosa, se pone frágil en muchos casos. La piel es tan frágil que tú le pasas el dedo así y la piel se rompe. Que hay granulomas, hacen granulomas a cuerpo extraño, son dolorosos, entonces que sufren de crisis, hay pacientes que sufren de crisis recurrentes de procesos inflamatorios donde esos granulomas se ponen duros, el glúteo se pone rojo, se pone caliente, tienen fiebre, hay que administrarles esteroides, antibióticos, es complicado. Hay mucho y bueno, yo puedo estar mencionando aquí síntomas y síntomas y síntomas. O sea, uno hasta lo puede confundir por una neuropatía diabética, por una ciática, o sea, todo Y de hecho, de hecho, ahora que te mencionas la ciática, hay muchos pacientes que tiene dolor referido porque el tejido infiltrado hace compresión en la zona del nervio ciático y eso se va hasta abajo. Sí, no, Y hay pacientes, Cristian, yo tengo pacientes que los he operado en la espalda y es que en menos de 24 horas después de la cirugía te refieren que ya el dolor de la espalda desapareció. Es una cosa impresionante. digo, o sea, qué cosa tan triste, pero fascinante a la vez, ¿no? Porque te vas dando cuenta que dependiendo de dónde fue la inyección, la cantidad y la anatomía de qué nervio está pasando por ahí, hasta pudieras tener una parálisis o una debilitación de una extremidad y luego te van a diagnosticar que tuviste una embolia cuando nunca fue una embolia. O sea, es sumamente importante que la persona que ha tenido dicho procedimiento le diga al médico con el que está acudiendo que haya tenido esto, porque muy fácilmente puede enmascarar otras enfermedades. Claro, y es que hay pacientes que lo ocultan por pena y le ocultan al médico que tienen tiempo libre. Y cuando me dicen así, pero ¿cómo tú le vas a ocultar a un médico que tú tienes esa sustancia porque lo estás poniendo a adivinar? Sí. Entonces es un dato muy importante cuando tú vas a cualquier consulta. No se puede ignorar, gente. O sea, si tienen algún conocido esto, no lo pueden ignorar porque luego lo que esto va a ocurrir es que los van a mandar a hacerse unos estudios innecesarios cuando el diagnóstico diferencial se acaba de transformar en el número 1 cuando están haciendo esto. Entonces, los pueden mandar a sacarse a TACs y cuando una vez que se sacan el TAC, ya se van a dar cuenta de lo que tienen, así que más les vale, ahórrense el dinero. Pero fíjate una cosa, Cristian, que cómo será de lo que hablábamos al principio, de que esto es una enfermedad latinoamericana que acá en España y en Europa, en general, yo tengo pacientes en Holanda, en Francia, generalmente en latino los pacientes, pero cuando les hacen la resonancia, los técnicos, los radiólogos se quedan, ¿esto qué es? Se han sorprendido porque no entienden. Y entonces el paciente le explica, no, que me van a inyectar, y no entienden. Entonces no saben cómo tratarlo. Algunos, bueno, tiran flechas y dicen que con liposucción, ese tipo de cosas, pero no entienden. Yo creo que esto ahorita con todo lo de las redes sociales y estos filtros y belleza y una belleza que, digo, uno pudiera hasta argumentar que está un poquito distorsionada lo que tenemos el concepto de la belleza, tanto en el hombre como en la mujer. Y las mujeres que son tan competitivas y quieren verse como están ahí modificadas, pero unas están bien hechas con cirugía, pues esto es un problemón que puede parecer una buena solución, pero más les vale a las personas que tengan muchísimo cuidado con esto, porque lo que me estás diciendo cada vez me espanta más por toda la secuela. Ahora, si esto se hizo un granuloma, pues se puede sacar, pero si está esparcido, pues es lo que me estás diciendo. Entonces hay casos en que
pues se lo inyectaron, pero si no hicieron un granuloma y es simplemente eso, ya migró y está esparcido, pues Dios te ampare, ¿es lo que estoy entendiendo o qué? Eso hay que, bueno, yo a las pacientes venezolanas les pongo el ejemplo de que la cirugía de extracción de biopolímeros es sacarle la masa a una arepa. Pero para que, para que todo el mundo lo entienda, es como agarrar una hogaza de pan, cortarla y sacarle la miga completamente por dentro. Esa es la cirugía. O sea, la hogaza de pan es el glúteo, y lo que yo saco, que es el tejido graso que está infiltrado, que está entre la piel y el músculo, ese vendría a ser la miga del pan. Entonces, la cirugía es eso, es sacar la grasa donde está el biopolímero infiltrado. Yo los países que pensé cuando estaba leyendo y informando un poco, o sea, que dije, de aquí son, yo luego dije, bueno, debe ser Brasil, Colombia y Venezuela. ¿Serían los que están más con esos problemas? Faltan. ¿Cómo cuáles? En el Caribe está Venezuela, Colombia, República Dominicana. Después está Brasil. De hecho, en Brasil hay congresos de médicos que inyectan PMMA, que es polimetilmetilacetato, sí, tal cual. Actualmente hay congresos de eso. De hecho, a mí una vez un médico estético brasileño me escribió por privado de Instagram diciendo, a darme clases de relleno para decirme que el metacrilato, si estaba bien inyectado y en el plano correcto, estaba bien, que no causaba ningún problema. Yo le dije que eso para estudiar. Es que qué miedo, porque están cayendo en las manos de un profesional, y el hecho de que existan congresos, la gente se puede ir muy fácilmente con la finta. De repente, creo que, o sea, y debe haber actores, gente con lo que tú me estás diciendo, que va a decir, bueno, ¿qué trastadas están hablando? Bueno, muy bien, pero trastada o no trastada, se están poniendo en un riesgo de una complicación espantosa, que creo que tal vez algo que pudiéramos hacer en el podcast es, si tú tienes algunas imágenes o videos de cirugías tuyas que quieras compartir, las puedo agregar al final, obviamente con una advertencia, porque yo las imágenes que vi de ahí, sí son cosas que yo no consideraría para nadie, absolutamente. O sea, es una atrocidad lo que me da miedo que o sea, pero ¿qué tipo de organización? No puede ser una organización médica, o sea, ¿es médico estético o es una organización de cirugía plástica que está haciendo estos eventos? Porque está para demandar. No, en Brasil hay sociedades, yo no sé si serán legales o no, pero hay sociedades de médicos que inyectan PMMA. Yo creo que tan simple con entender el concepto de que estamos viendo ahorita con los nuevos estudios, por ejemplo, o sea, ya van dos, uno que se acaba de publicar, que estaban analizando las carótidas de pacientes que han tenido émbolos y placa, y encontraron microplásticos, y esto viene simplemente de lo que nos estamos comiendo. Ahora imagínate algo que estás inyectando, cómo se absorbe por la microvascularidad. O sea, esta gente, yo no tendría duda alguna de que sus eventos cardiovasculares, incluso embólicos y problemas de Alzheimer en un futuro, vayan a estar presentes, simplemente por estar extrapolando la información de lo que estás comiendo, cómo se manifiesta. También lo vemos que los microplásticos están en los trombos. O sea, estás tomando agua de tu botecito, o estás tomando lo que estamos comiendo, o tu comida que es del microwave y que agarras. Esos plásticos están en nuestro cuerpo, y eso que no fueron inyectados a las cantidades, aunque sean mínimas, de esto. Entonces, yo creo que va a salir la gente espantada de esto. Ahora, mira, México es otro país donde hay mucho pero, paciente. ¿sabes que yo soy mexicano y en la vida me topé con este tipo de problema, ¿no? Hay mucho. Una de las cosas que yo ahorita estaba bromeando con la gente es que decía, pues ya tienes que tener un tipo de forma para que tú te puedas inyectar y darle forma, pero si eres el país más obeso del mundo, pues la forma no le puedes agregar más masa a la masa, ¿no? Entonces como que dije, pues tal vez no se van a estar inyectando, pero
Claro, pero tú sabes que ahora que tú hablas de eso, en la población trans que tienen cuerpos masculinos, una buena parte de esa población aún todavía lo siguen haciendo, se inyectan para crear las curvas femeninas que no tienen. O sea, entonces para las... Yo tengo muchísimos pacientes trans, muchísimos. No, y entonces esto es sumamente importante y de ayuda para ellos, ellas o lo que sea, ¿no? O sea, entonces, porque sí, van a querer modificar, no lo hagan. O sea, la cosa es, debe haber otras maneras estéticas, aunque sean más caras, mejor ahórrense porque les va a salir el tío por la culata. O sea, es demasiado riesgo y las complicaciones son muy espantosas. Y para mí las más drásticas que vi fue la isquemia, la necrosis, ¿no? Eso es la pérdida del tejido. Sí, sí. Entonces, cuando alguien ya pasó por esto, ¿hay alguna recomendación en algún estudio diagnóstico que viene siendo ultrasonido, TAC, resonancia magnética? ¿Qué es lo que sigue? El estudio ideal, la resonancia magnética, la ecografía puede ayudar, pero el estudio ideal en la resonancia magnética, pues visualizas completamente la sustancia y sobre todo si tiene o no tiene migraciones. Ok. Y va a haber, y entonces el punto es que va a haber gente que se lo inyectó y que migró y que, o sea, para poder extraer tienes que poder ver algo localizado. Entonces, eso es lo que decías, cuanto antes te lo quites mejor porque evitas la probabilidad de que empiece a esparcirse. Sí, correcto. Entonces, si esto ya pasó mucho tiempo y ya está, la cantidad que le van a poder sacar es menos. Y esto afecta, causa atrofia del músculo cuando se empieza a infiltrar entre las fibrillas musculares. Producción de metaplasia. Hay muchos pacientes, cuando llegas al plano muscular, el aspecto del músculo muchas veces parece un pedazo de plástico, duro, endurecido. Oh, hijo de su maíz. Sigo pensando en todas estas cosas. Había muchas complicaciones que la gente comentaba. Esto es lo mismo que se han inyectado algunas famosas que los labios o así. Claro, Alejandra Guzmán. Eso es, ¿qué pasó en ese caso? Bueno, ya lo operaron un montón de veces. Montón de veces, o sea, por algo que se hizo por la boca y... No, para los glúteos. Alejandra Guzmán, los glúteos. Alejandra Guzmán, tiene como 6 o 7 cirugías, una cosa así. Y hace poco creo que se volvió a operar. Eso. No, esa no me la sabía. Y bueno, y labios, ahora que tú mencionaste labios, el boom ahora actual es inyectarse los labios. Acá por lo menos, acá en Europa, las niñas desde los 16, antes en Latinoamérica a los 15 años le pedían los senos, las prótesis a los padres. Ahora le piden los labios. Entonces son niñas que tienen 15, 16 años y ya desde esa edad empiezan a inyectarse los labios. Y vienen inyectándose y se inyectan y cuando tengan 30, 40 años los labios van a ser una deformidad total. Que eso obviamente no se lo dicen cuando la inyectan. Y ahí no importa si es una sustancia reabsorbible. O sea, estar inyectándote los labios durante tanto tiempo, durante tantos años, al final te vas tirando los tejidos y te va deformando la boca. Sí, porque ahí lo que se usa más sería el ácido hialurónico, ¿no? Que es lo que... Hialurónico, hidroxiapatita calcio se utiliza ahora. Sí, pero el que más se usa es el ácido hialurónico. Sí, pero como quiera, al estar inyectando constantemente, eso va afectando y va creando scar tissue, ¿no? O sea, tejido de cicatrización. Y aunque tú uses la hialuronidasa, que es el antídoto, ya hay estudios también de que confirman que el uso de hialuronidasa en exceso para disolver el ácido hialurónico también afecta a los tejidos. No solamente disuelve el ácido hialurónico, sino que también ejerce efectos sobre los tejidos. O sea, no es nada más de que, sabes que no me gustó cómo quedé, luego, o sea, la hialuronidasa por sí sola también tiene efectos negativos. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué opinas de la utilización del ácido hialurónico, pero a dosis pequeñas en la cara? Yo estoy en contra de los rellenos, en contra. O sea, ya llegué,
Sí, 100%. Ahí llegué a un momento, de hecho, mi esposa hace poco se puso y ácido hialurónico, no se lo puse yo, se lo puso un amigo que es dermatólogo. Entonces, pero bueno, es lo que se usa y digamos que si alguien me pide a mí una recomendación, yo le recomiendo que se ponga ácido hialurónico. Si te vas a inyectar, ponte ácido hialurónico. Y también existen las complicaciones como embolismos Por supuesto, ceguera. Sí, eso es muy importante, gente. El hecho de que te estés poniendo algo ahí que es absorbible, no. La persona que te lo está poniendo tiene que saber de anatomía, porque te lo mete en un vaso, desgraciadamente, y te puede causar una necrosis en todo el área, y como dice Daniel, puede causarte ceguera. Imagínate que por andarte poniendo ahí en la nariz para que la tengas más respingadita, le piquen a la arteria y que acabe ciego o ciega. Ay, cabrón, entonces... No, y además que ese, aunque sea ácido hialurónico u otra sustancia reabsorbible, también migra. O sea, que sea reabsorbible no quiere decir que no pueda migrar. Entonces, cuando se hacen remodelaciones o rinomodelaciones, ese ácido hialurónico puede migrar. Pero ¿cuánto tarda el ácido hialurónico a las cantidades que lo utilizan en la cara para absorberse? Bueno, un año y pico. Entonces está medio duro o sea, tiene que, para la migración ahí a esa, digo, como quiera pasa, ¿no? Es la gravedad, ¿no? Dependiendo qué tan flácida esté la piel, supongo. Pero... Claro, si masaje, qué sé yo. ¿Y hay algún otro efecto secundario? ¿Hay alguna alergia o efectos autoinmunes también a la administración de ácido hialurónico? Puede ser, claro. O sea, también tú puedes hacer, puede desarrollar sintomatología cuerpo extraño. Es un cuerpo extraño, aunque sea reabsorbible. Hay un síndrome que leí que se me sigue pasando, el síndrome de Asia. ¿Qué viene siendo esto el síndrome de Asia? Esos síndromes es un conjunto de síntomas inmunológicos provocados por un adyuvante. ¿Ok? El adyuvante, digamos que es el compuesto que se agrega, digamos, un ejemplo, a una vacuna. ¿Ok? Entonces, en este caso, el adyuvante es el polímero. Y desarrolla una serie de síntomas inmunológicos que le han dado el nombre de síndrome de Asia. Que se puede manifestar una vez más de muchas diferentes maneras dependiendo de... Tal cual. Que es lo mismo que está pasando con los implantes mamarios. Ok. Desde hace algunos años hay mujeres o hay pacientes que han desarrollado enfermedades a cuerpo extraño, síndrome de Asia por los implantes mamarios. Claro, la diferencia, la gran diferencia de un biopolímero y un implante mamario es que si el implante mamario da problemas, pues se saca el implante y se acabó el problema. El biopolímero tú lo operas, pero el problema sigue. Y el síndrome de Asia en un implante mamario es, digo, no sé, hay diferentes, hay que, no sé qué se esté utilizando ahorita, pero hay implantes todavía de silicona, solución salina, ¿qué es esto? Todavía se usa silicona. ¿Y tiene que ver el síndrome de Asia o alguna complicación autoinmune dependiendo? O sea, porque tiene que ser con lo de afuera, o el síndrome de Asia es porque se está extravasando o está saliendo lo que está dentro del... No necesariamente. No necesariamente, porque una paciente puede desarrollar sintomatología inmunológica sin necesidad que las prótesis estén rotas. Entonces tiene que ser alguna sustancia con lo que están haciendo la cobertura que está, o sea, o lo de afuera, ¿no? O sea, ha detectado que cierto tipo de implante crea o tenga más incidencia de este síndrome. Bueno, de hecho, pues ahora vamos a hablar de otra patología. Está cuando tú me estás hablando si hay algún tipo de implante, sí, hay unos implantes de Allergan, de la marca de Allergan, los texturizados sobre todo, que tuvieron que ser sacados del mercado porque estaban relacionados con un tipo de linfoma que se desarrolla en la cobertura, es decir, en la cápsula periprotésica, el linfoma anaplásico de células grandes. Y resulta que la mayor incidencia de ese linfoma fue dada por cierto tipo de prótesis, sobre todo las texturizadas, y dentro de las texturizadas un tipo especial de Allergan. Un modelo especial, pero en este momento no lo recuerdo. Sí, no, entonces linfoma asociado al implante y
supongo que era bajo o empezaron a ver que o sea, digo, no estoy tratando de asustar a la gente, pero, o sea, lo que tú estás diciendo es que una persona que... sí, no es una incidencia alta. Okay. Una incidencia alta, digamos que el síntoma, uno de los signos principales es la formación de un seroma tardío. Por ejemplo, una paciente se implantó, se colocó unas prótesis y un año después de repente, ¡plum!, un seroma en uno de los senos o en ambos senos. Entonces, esos pacientes hay que estudiarlos, hay que hacerles estudios químicos y bacteriológicos del líquido, hay que drenarlo y sacarle el líquido y hacer despistaje de linfoma. No, qué cosa. ¿Qué otras cosas? O sea, hemos hablado de linfoma, hemos hablado de cáncer, de fibromialgia, de diferentes... ¿Hay algún caso que te haya llamado la atención, que ha sido tal vez el caso más gratificante que hayas tenido de cómo pudiste cambiarle la vida a esa persona algunos ejemplos para que la gente tenga? Tengo mucho, sobre todo de hecho, tengo una paciente con una ataxia cerebelosa que tenía una migración en la espalda, mexicana, por cierto, pero vive en Chicago. Y ella dejó los medicamentos que estaba tomando inclusive para poder caminar. Y casos como ella, muchos, sobre todo pacientes que tienen migraciones a la zona de la espalda. O sea, porque es un sin vivir, es un lumbago crónico y una persona que no hay manera, que aunque tome analgésicos, el analgésico le alivia un poquito, pero tiene el dolor ahí constante. Entonces, cuando tú los operas y vienen con una sonrisa a tu consulta porque el dolor ya no lo tienen, pues eso para mí es súper gratificante. Ahí es cuando tú te das cuenta, o uno se da cuenta, de que lo que estamos haciendo es correcto. Porque cuando nosotros empezamos en esto, digo nosotros porque somos un grupo de cirujanos que tenemos años en esto, y al principio, cuando nadie quería operar esto, que nosotros empezamos a operar, nos llamaron locos, nos dijeron que estábamos pescando en río revuelto, que nos estamos aprovechando las pacientes, bueno, en aquella época. Ahora todo el mundo, ahora medio mundo opera biopolímero y medio mundo es experto operando biopolímero. Pero en aquella época no nos crucificaron. Pues sí, no, pero, o sea, tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Y pues digo, la conclusión que yo estoy llegando es, si fuiste alguna persona con esto, entre antes te puedas quitar lo que tengas, mejor. No esperar, no me duele, no pasa nada. No, o sea, yo creo que esto, lo que o sea, entre más tiempo pase, como que estás esperando. No quiere decir que sea garantizado, pero como que estás aumentando la probabilidad simplemente de algún tipo de complicación, ¿no? Es una bomba de tiempo. Y ojo, pueden haber pacientes que nunca en su vida tengan problemas, pero eso no se sabe. ¿Existe alguna dosis o alguna cantidad que hayan inyectado, la cual tú dirías, está bien, no pasa nada? O, aunque sea del tamaño de una canica, sácalo. Mira, yo claro, mientras menos sustancia, menos complicado sacarlo, pero yo he tenido pacientes que se han inyectado 50 cc en cada glúteo y su vida es un martirio, llena de problemas inmunológicos, o al revés, he tenido pacientes que se han inyectado 5 litros y por ahí andan feliz de la vida. ¿Algún tipo de exámenes de laboratorio que recomiendes en estas personas? ¿Proteína C reactiva? ¿Alguna? O sea... Sí, bueno, yo sí, el paciente por clínica yo veo que tiene alteraciones inmunológicas, la mando al inmunólogo y al reumatólogo y que le haga su protocolo de exámenes y eso. Sí, bueno. Yo no, que la parte inmunológica no la manejo yo. O sea, yo refiero a las personas que saben. Sí, porque lo que me está refiriendo suena mucho como problemas reumatológicos, ¿no? O sea, sí, porque es una cosa autoinmune, así que como que esto lo empiezo, no conozco el tema, pero como que empiezo a ver, no me sorprendería que de repente empiecen a diagnosticar lupus o psoriasis o artritis reumatoide. Sclerodermia, lupus, todo eso, sí. Sí.
No, artritis. sí, Sí. o sea, Todo eso. es que ese es el punto de todo esto, porque viene la inflamación. Entonces, tenemos inflamación que está causada por una cosa externa. El cuerpo se está tratando de defender contra un cuerpo extraño, por anticuerpos, por antirleucinas, por interleucinas inflamatorias. Y esto es algo constante porque no se está yendo a ninguna parte, o sea, en ningún punto del tiempo el cuerpo va a aceptar como propio esta madre que le pusiste. Y una de las cosas que es sumamente interesante, pero en cualquier especialidad, es que los problemas que vemos o complicaciones, ya sea asma, enfermedad reactiva pulmonar, colitis ulcerativa, infartos, siempre hay un denominador común, y es que todos comparten inflamación. Depresión, está la inflamación presente. Ansiedad, está la depresión. ¿Y cómo es que tal cual estos factores inflamatorios se manifiestan o causan? Pues no sabemos, pero por ejemplo, ahorita hay una persona, el doctor Christopher Palmer, que habla mucho de la alimentación y el estilo de vida en la parte. Eres un psiquiatra en Harvard, pero volvemos a lo mismo. Tú ahorita, antes de yo incluso hacer esta conexión, me estás hablando de la inflamación. Y esto es como diría uno, es como la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Que se puede manifestar de mil maneras, desde problemas neurológicos hasta ataxia. Para mí eso de la ataxia, o sea, alguien que le pueden haber diagnosticado casi Parkinson, una enfermedad neurocognitiva, resulta que fue por los rellenos. Entonces, esto es algo sumamente importante que no pueden ignorar, comentárselo a los pacientes. Dijiste que era un grupo limitado, ¿no? Así como tú eres un experto en el tema y yo, por ejemplo, soy un experto en ciertos procedimientos, hay ciertos procedimientos que yo diría, yo no voy a hacer esto. Yo no te recomendaría que te hagas esto con ese vato. Entonces, creo que también es importante porque yo le digo mucho a la gente, así como en todas las profesiones, va a haber doctores gandallas. Entonces, hay gente que no va a tener la oportunidad de ver a alguien como tú. ¿Existe alguna organización o de dónde, o sea, cómo saber que están cayendo en las manos correctas? Difícil. O sea, yo siempre le recomiendo a las personas primero que lo hagan con alguien que de verdad sea médico y que tenga la especialidad idónea, ¿ok? No que vayan contigo a hacerse una liposucción, por ejemplo, ¿entiendes? O sea, que busquen en la persona idónea y después que lo googleen. Ahorita en Google está todo. Que googleen y que no se quede solamente con los que le dice la persona que le está ofreciendo el tratamiento. Mira, yo te voy a inyectar este producto. Tienen que investigar qué producto le está, inclusive hasta la marca. Muéstrame la marca y yo quiero, antes de hacer el procedimiento, investigar qué es lo que tú estás inyectando. Es que es la única manera de que la gente cree conciencia. No me refiero a lo que le estén inyectando, me refiero a la que ya se lo inyectó, que ahora está buscando algunos cirujanos para quitar. Bueno, eso todavía más importante. Tiene que investigar al cirujano. Yo he visto, por ejemplo, yo tengo pacientes en Estados Unidos que por cuestiones de asilo que se fueron a los Estados Unidos pidiendo asilo y no pueden salir del país. Y entonces, en estos días, tuve una consulta con una chica que me decía que había un cirujano venezolano que iba a Miami a operar. Imagínate tú. Y uno se mete en la cuenta a operar biopolímeros, le ofreció operar los biopolímeros, y te metes en la cuenta de la persona de Instagram y no tiene ni un caso de biopolímeros. Entonces, la persona tiene que investigar al médico, y no solo investigarlo, ver que realmente tenga experiencia en el procedimiento que se va a hacer. Si vamos a hacer un cateterismo, yo voy a buscar al mejor, te voy a buscar a ti, ¿entiendes? No voy a buscar a X, a Juan de los Palotes. Entonces, tiene que investigarlo. Y entonces, lo conseguí, pues, ¿no? Investiga, trata de hablar con pacientes que ya se hayan operado, porque esto es una cirugía
Esto es una cirugía, que el problema de esta cirugía es que lamentablemente lo que hablamos hace un rato, la persona se fue a hacer un tratamiento para embellecer su cuerpo y resulta que le inyectaron una porquería. Pero entonces el temor de muchos pacientes en operarse es cómo van a quedar. Entonces sí, Psicológicamente es un punto muy importante, ¿no? Es como cuando tienen cáncer de mama y les hacen la mastectomía y cómo se van a ver, y eso es un impacto, o sea, bueno, y eso, de hecho, ahora que tú mencionas eso, eso es un ejemplo que yo a veces pongo. Entonces, cuando la paciente tiene cáncer de mama, no queda otra, si es el cáncer hay que hacerle una mastectomía, pues, por depender del estadio del cáncer, no queda otra que hacerse una mastectomía. ¿Y qué vas a hacer? Es tu vida. Claro, ¿qué pasa con los glúteos? Que los glúteos no es un cáncer, pero es peor que un cáncer porque no se cura. El cáncer o te mueres o te curas. Aquí no te curas. Entonces, la persona tiene que asimilar que si se va a someter a una cirugía, es una cirugía para preservar su salud. Que lo estético es importante, sí, claro que es importante, pero no es lo más importante. Entonces, volvemos a lo que al punto que te quería decir. Entonces, han surgido una competencia de cirujanos, entonces a ver quién deja más bonitos los glúteos. Entonces te presentan en las redes sociales unos glúteos, mira, operados pre y postoperatorio de biopolímero, pero jamás ni nunca muestran la resonancia magnética, donde realmente se ve en el pre y en el postoperatorio si hubo una extracción importante o no. La parte estética, sí, muy importante, te quedó muy bonito el glúteo, pero va, le hacen una resonancia magnética y está llena de biopolímeros todavía. ay, güey, o sea, estamos hablando de la necesidad, sin duda alguna, de tener un psicólogo que esté en el cargo y ayudando al paciente, porque esto no es fácil, o sea, las mujeres ahorita son muy estrictas con lo que es la belleza, y más si son jóvenes y si hicieron esto para embellecerse, tienen un grado de vanidad que no quiere decir que esté mal, se quisieron ver bien, pero al momento en de que tenían la forma ideal, a una forma que no es lo que estaban buscando, eso puede llevar a cuestiones de depresión, ansiedad y muchos otros problemas que creo que todas estas personas, yo es algo que me enfoco mucho como cardiólogo ahora, me enfoco mucho en la salud mental de la persona porque veo como una limitante el mejorar su estilo de vida si su mente está mal. Y estas personas creo que están en un riesgo con lo que me estás contando muy elevado de hasta poder tomar decisiones que no son lo mejor por su estilo de vida por el miedo al cómo van a quedar. Y me estás dando un siguiente punto. El punto es que si le van a estar quitando estas sustancias de los glúteos, supongo que va a haber otros doctores que dicen, pero no te preocupes, pero te pongo este implante al momento que te saco esto, pero ¿cuál es el problema que veo con eso? Que no te están quitando todo el biopolímero. Entonces, tal vez hacerlo de una manera prematura, el ponerte el implante, lo único que estás ocurriendo es estás ocultando lo inevitable que luego te van a tener que quitar otra vez ese implante porque te van a tener que hacer otra cirugía, como me lo comentaste ahorita con Alejandra Guzmán. Bueno, tú estás usando el mismo sentido común que utilizo yo, porque hay cirujanos que después de hacer la cirugía de extracción hacen una segunda cirugía de reconstrucción y ponen grasa o prótesis. Pero, ¿cuál es el problema? Tú lo acabas de decir. Ahí tienes biopolímero. Entonces, te sometiste a una cirugía que es cruenta, que tiene un postoperatorio que es fastidioso y todavía estás pensando en meterte grasa o una prótesis ahí. Vale. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. No, es que o sea, yo siento que ahorita vivimos en una sociedad altamente vanidosa por unos estándares de belleza un poquito ridículos y lo que, sin saber del tema, lo que me preocupa yo creo que, digo, una cosa van a ser las personas trans que se están haciendo esto para hacer, si ya de por sí la tienen difícil en la sociedad, hasta los veo tomando riesgos en su salud simplemente para encajar un poquito mejor en la sociedad. Entonces,
tienes un grupo que además ya necesitan, en mi opinión, cierto apoyo psicológico para que luego les ocurra esto. Entonces, me estoy metiendo en un punto por cuestiones de problemas emocionales que, o sea, si ya de por sí, ahorita con todo esto del COVID-19, yo digo que la gente quedó tocada durante esta pandemia y hay un problema, un pobre manejo de las emociones, pues aquí va a haber muchas mujeres que ahorita se sienten como la última Coca-Cola del estadio, pero al momento de escuchar esta información va a empieza el estrés. Digo, y la madre, ahora sí viene o sea, yo estoy seguro que va a haber muchas mujeres que están presumiendo ahí sus cuerpos en las redes sociales y están muy contentas con muchos likes, pero ahora viene el que sigue. Hasta pudiera estar monetizando su contenido con este tipo de procedimientos y el hacer algo bueno por su salud implica quitar una fuente económica o que le está cayendo, ¿no? ¿En cuál? ¿En cuál? No, esto no está tan sencillito esto. Wow. Y bueno, y en lo que viene siendo o sea, yo tengo mis colegas que yo te voy a recomendar a ti en ciertas cosas, ¿no? Esto no lo estoy haciendo ya por parte de preferencia, pero creo que va a haber mucha gente perdida. ¿No tienes algún tipo de lista o sea, o sea, tus colegas, o sea, que se enojen otros me vale madre. O sea, aquí creo que tú sabrías que, sabes que en Venezuela te recomendaría a tal persona, en Colombia a tal persona. Sí, Digo, no lo tienes que decir sí. acá, pero tal vez es algo que puedo poner de... No, sí. En México está el doctor Giovanni Betti, Ok, que es venezolano, pero tiene un montón de años viviendo allá. Giovanni es experto también en la época de nosotros. En Venezuela está el doctor César Oliveros ok. y en Colombia está el doctor Carlos Ríos. Hay más, pero digamos que esos son los que me vienen a la mente ahora. Pero eso sí creo que eso le puede ayudar bastante a las personas. Entonces, si luego se te ocurren para irlo agregando aquí, porque la gente no va a haber mucha gente que tenga la fortuna de poderte ir a ver. Entonces, es importante porque, y el encontrar ese médico que, o sea, que en realidad, porque las redes sociales también engañan, ¿no? Yo como le digo, tú puedes tener... charlatán. Sí. Hay mucho charlatán. O sea, también tener tus buenos reviews, eso se pueden comprar y se pueden... Entonces, pero cuando viene como alguien como tú, entonces eso tiene peso y de perdido es otra manera que les podemos ayudar a las personas. Así es. Pues ha sido, la verdad que un tema diferente, pero como quiera fascinante por todo. Fascinante. Tú sabes que yo siempre le comento a mi compañero de equipo que muy frecuentemente nos conseguimos con casos que aún yo teniendo más de 15 años operando esto, todavía me sorprendo de las cosas que veo y de las sustancias que veo y de las cosas que me encuentro dentro de los glúteos. ¿Qué es la sustancia más extraña que te has topado? Las más raras, pero son las de menos complicadas para sacar, es Aquamid se llama, es el nombre comercial, es Aquamid, es policoprolactona o algo así. Eso se usa mucho en Polonia, Rusia, en los países de eso, en Rumania, y en países árabes, que parece mentira, pero en países árabes hay muchas personas inyectadas. ¿Cómo se llama esta sustancia que se ponen estos ridículos para verse más musculosos Sintol. Sintol? Sintol, claro, eso es un aceite también. Utilizan mucho los culturistas. Se ve amorfo, se ve extraño todo eso, ¿no? En Brasil es muy común. El Sintol. Ahora, eso también se utiliza, ¿has visto que lo utilicen como en los glúteos o en los senos? ¿O es más que nada? No, nunca he visto. Esto es más que nada para dar una apariencia musculosa. Músculo. Pectorales. Pero eso es aceite, eso no lo puedes quitar. Aceite. Eso va tiempo. Eso es un problema. Porque de repente sí empiezo a ver esas complicaciones como celulitis y cosas. Ahí ya se metieron en un problemón espantoso. ¿Ah? No, y además que en la cirugía en extremidades es súper complicada. Son cirugías que se complican siempre.
hacen áreas de necrosis, el postoperatorio es muy largo, son terribles. De hecho, yo no opero ni miembros superiores ni inferiores, porque es que son cirugías que se complican seguro se complican. Sobre todo con necrosis, con áreas de necrosis, se abren los puntos, entonces el paciente está con las heridas abiertas durante mucho tiempo, deja secuelas cicatrizales muy feas. Entonces, recomendaciones, primero que nada, no lo hagan. Yo Exactamente. Lo barato sale caro, gente, así que no lo hagan. Ahora, si ya lo hicieron, yo creo que mi siguiente recomendación sería buscar a alguien que tú nos hayas recomendado. Aquí voy a hacer, o sea, no, que puede haber otras personas, sí, pero yo me estoy poniendo en la situación de una persona que tiene esto. ¿Qué quisiera saber ahorita? Es los nombres que ya mencionó, que los voy a poner luego ahí en el abstracto, como se llama en YouTube. Pero sí te voy a pedir, Daniel, la mayor número, si tienes diferentes países que de estos cirujanos. No mucho, porque tampoco creas que hay mucho. No, bueno, por eso. O sea, sea lo que sea, como quiera, una persona que ya está en Venezuela, saber que puede ir con alguien allá, eso ya le cambió la vida porque ya no tiene que ir a Barcelona. Entonces, México, Colombia, o sea, Brasil, o sea, la gente así nomás para tener esas opciones ya de perdido, eso te puede dar una tranquilidad. Ahora, mientras tanto, existen terapias, o sea, hablaste de prednisona, esteroides, antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué es lo que hace la gente que ahorita está teniendo dolor? O sea, no es como que tengan muchas opciones, por lo que estoy entendiendo. No, bueno, mira, yo cuando me preguntan y yo lo que puedo recomendar en la distancia, obviamente sin tener una consulta face to face, es que se vayan a una farmacia, hable con el farmacéutico y que les recomiende algún analgésico fuerte, si el dolor es fuerte, de venta libre, que no tengan que ir a un médico, no necesiten ir a un médico para recetarlo. Y recomiendo muchas veces alguna pomada analgésica, puede ser, hay pomadas de diclofenac, potasio, sódico, el Voltaren y ese tipo de cosas. Entonces esa pomada mantenerla en la nevera, refrigerada, y aplicársela cuando hay dolor, aplicársela fría. ¿Okay? También sirve preparar manzanillas, agua de manzanilla y mantenerla también fría en la nevera y colocarse compresas de manzanilla fría también ayuda. Y bueno, pañitos tibios. Pero bueno, a final de cuentas no hay mucho. Hay cosas temporales que pueden hacer para mejorarlo, pero yo creo que entre antes vayan diseñando el plan. Y creo que la parte, para mí, una de las cosas que yo sí veo es la parte psicológica, el irse preparando psicológicamente para ese cambio, porque van a pasar de una parte en donde tal vez tienen su cuerpo ideal y lo van a cambiar por uno que pues no va a ser ideal, pero va a ser funcional y no les va a traer problemas. Entonces, la conclusión que yo les puedo sacar acá es: quiéranse a sí mismas. No estén poniéndole tanta atención a la gente y cómo van a ser juzgados. Yo creo que una de las cosas que a mí me viene valiendo 3 pepinos lo que la gente opine de mí, ¿no? Y creo que tú también lo hiciste, como te tacharon de loco cuando empezaste con esto, así que no te gusta, vete a comer chayote, güey. Así que, entonces... Así mismo. Pues Daniel, ha sido un tremendo placer. Me encanta a mí hacer estas cosas porque aprendo bastante, y son temas que sí considero, este es un tema súper importante que necesita mucha divulgación. Y pues sí te voy a pedir ahí alguna información como de los colegas y a ti. Digo, ya me asusté con tus citas que te has agendado hasta no sé cuándo, pero ¿dónde te pueden conseguir? ¿Cuál es la mejor manera de ver si tienen la fortuna de Instagram es lo más fácil. que te contacten por Instagram y ahí los vas?
Entonces ya ahí está el teléfono de contacto de mi asistente, o se lo doy yo, o cualquier cosa. Esa es la manera más sencilla. Bueno, perfecto. Pues ahí voy a poner todos tus contactos, esto lo voy a editar y pues ahí si tienes algunos nombrecitos, como te dije, recomendaciones para ponerlo y pues si existen casos, beneficios, testimonios, todo lo que tú quieras, me los puedes luego mandar para que la gente vea los cambios positivos que pueden tener. ¿Ok? Vale. Perfecto. Bueno, pues Daniel, un tremendo gusto. Yo siempre les digo... Igualmente, bueno saber que me hayas invitado, de verdad que estuvo bien interesante la conversación. Y pues aquí tienes una amistad nueva, cuando quieras. Igualmente por aquí. Así que... Cuando vengas a Barcelona, avísame. Ya estás, claro que sí. Bueno, Daniel, un abrazo, que tengas una feliz noche. Tremendo placer. Cuídate mucho. Hasta luego. Bye, bye.